Buenas, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo y con muchas ganas de ver qué surge aquí de la combinatoria entre los dos. A ver qué sale de aquí. Bien, vamos a hablar de Marte, como habíamos dicho, y para quien no sepa, Marte es un planeta vinculado con muchas funciones. Nosotros nos vamos a centrar en cómo reaccionamos ante una amenaza, cómo nos defendemos, cómo atacamos, aunque eso no agota todas las posibilidades de Marte, dado que también nos da pistas sobre deseo sexual, nos da pistas sobre cómo arriesgarnos, cómo orientarnos hacia objetivos. Y bueno, vamos a hacer un repaso por Marte en los 12 signos y, y bueno, recordad que cada uno una misma posición la puede vivir de forma diferente en función de toda la carta natal, en función de otros factores, así que bueno, esto siempre sirve como un recetario, punto de partida para reflexionar. Pues si te parece, empezamos con Marte en Perfecto. Aries. Si quieres empezar tú y nos lo vamos Turnando. complementando. Muy bien, pues Marte en Aries es una de las posiciones más arquetípicas que mejor encajan con el propio arquetipo de Marte, incluso por darle una imagen un poco icónica, sería como el macho cazador, ¿no? Como el que directamente aborda sus objetivos de una manera directa. Los signos de fuego siempre tienen ese punto impetuoso, impulsivo, directo y sobre todo una connotación muy de Aries es no complicarse la vida. Así que siempre la manera que tiene de abordar la agresividad o la agresión o la defensa Marte en Aries es la más directa posible. La distancia más corta entre dos puntos es la que entiende Marte en Aries. En ese sentido puede ser bastante pragmático, pero también bastante reactivo a la hora de defenderse, a la hora de atacar, a la hora de posicionarse. No se lo va a pensar demasiado. Insisto que esto es la posición de Marte en Aries. Puede haber otros aspectos de carta, como decía Aleix, que lo maticen, que lo condicionen, pero en general cuando una persona ya está en modo marcial, cuando ya está activo, cuando ya está guerrero, va a ser directo, claro, espontáneo, bastante explosivo y también de corta duración, porque el fuego empieza con mucha potencia, pero también se consume muy deprisa. Muy bien, sí, sería como es fuego, sería un fuego tipo llamarada, ¿no? Es algo que se enciende, pero se apaga muy rápidamente, como un chispazo. Estaba pensando en el Chocas, el Chocas como él es muy Aries, Sol Luna, no es Marte en Aries, pero bueno, El youtuber te ese, refieres, ¿no? El el chico este youtuber, que... el Chocas, muy conocido a día de hoy, pues tiene ese perfil como muy visceral, ¿no? Es el Conan el bárbaro del siglo XXI y de ahí ese arquetipo que comentabas más cazador, más neandertal, más Marte puro, podría comentar. Exacto, sí, es una de las funciones que menos distorsión tiene, o sea, donde hay mucho masculino y muy poco femenino. Ujú. Muy bien. Pues vamos, si quieres, a Marte Marte en Tauro. en Tauro. En este caso nos vamos a una energía muy diferente, dado que la energía de Tauro es mucho más tranquila. En este caso, la forma de atacar ya no asume tanto riesgo, ya no es tan directa, ya economiza. Estaba pensando también en el famoso combate de Muhammad Ali contra Foreman, en el que no fue como un loco, sino todo lo contrario. Buscó que se cansara provocándolo y cuando el otro se desgastó, lo reventó. Digamos que fue inteligente y estratégico en cuanto a gestionar el capital energético que podía tener el otro. También sería un tipo de combate, yo creo, bastante tranquilo, bastante relajado, bastante agradable. También estoy pensando en el famoso psicólogo clínico muy polémico Jordan Peterson, que bueno, que tiene energía acuariana, lo malo de poner ejemplos siempre es eso. Pero bueno, que tiene una forma muy, muy, muy elegante, muy tranquila, muy sólida a la hora de atacar. Me recuerda también a Andrés Iniesta a la hora de competir, que es una forma de luchar en la que va a lo seguro, ¿no? Aunque es Marte en Escorpio, pero como sabes es Pero es Sol Sol Venus en Tauro. Tauro. Y ese combate que no arriesga y que prioriza la seguridad y que sostiene bien la presión, creo que es una posición muy buena donde el ataque tiene que ser desde la seguridad, la tranquilidad, sin riesgos
y pudiendo sostener la frustración para que eso no derive en una explosión, igual que Marte en Aries es a la primera, pues exploto y me quedo tranquilo, que eso también es muy interesante, Marte en Aries, respecto a que no se queda un rencor. En cambio la energía de Tauro es acumulo, acumulo y luego exploto. Sí, es mucho más sosegado. Es como si jugáramos al ajedrez, pues ir avanzando poco a poco los peones hasta que te van acorralando y cuando te quieras dar cuenta ya no hay escapatoria, ¿no? Eso es un poco Marte en Tauro. Asumir pocos riesgos, asumir posiciones, eso, más bien defensivas que ofensivas. Por eso un Jordan Peterson trata de asegurar mucho sus argumentos, economizar esfuerzo, poner la carga de la prueba en el otro cuando el otro está haciendo alguna afirmación de carácter arriesgado. O el ejemplo este de Mohamed Ali, bueno, tú ves esquivando, esquivando, que sea el otro el que golpea más visceralmente, y cuando la energía se ha enfriado, cuando el escenario se ha enfriado, es ahí cuando ves que el otro tiene una debilidad, que entonces atacas bueno, es cuando realmente le atacas. Por eso Tauro siempre es un signo mucho más femenino, más basado en la economía, y por eso Marte no está demasiado cómodo. Ese impulso guerrero siempre propende más a la defensa. Ponías antes el ejemplo de Iniesta, que aunque es Marte en Escorpio, pero es Sol en Tauro, pues es más el tener la posesión, ¿no? El balón lo aguanto y lo recingo yo y no se lo pasa a nadie, lo tengo. Es la capacidad de poseerlo. O Johan Cruyff, que también es Tauro, o era Tauro también, aunque Marte en Aries, pero la manera también era siempre poseer, tener. Pues Marte en Tauro siempre te lleva a poseer las cosas, y también es el que pelea, por ejemplo, si le vas a robar la cartera, o el que protege su territorio, el que protege lo suyo. Me encanta. Creo que podemos aprovechar para remarcar que aunque sea una posición en la que se dice que está en exilio Marte, todas las posiciones, si se sabe cómo enfocarlo, si se sabe conectar con las motivaciones, si se sabe conectar con el estilo, en este caso de lucha, pueden funcionar estupendamente bien, y de ahí que estemos poniendo ejemplos pues tan potentes como Muhammad Ali. O sea, nunca diría, no, es que Marte en exilio pocos boxeadores habrán, ¿no? Y creo que va bien remarcar para que no penséis que es una posición mala o con cualificativos así parecidos. Sí, es que me parece es muy bueno ese apunte para entender que aunque un planeta no esté en su prototipo, en su arquetipo, luego en la práctica, en la vida real, hay tantas estrategias en la naturaleza para prosperar que no se puede decir que una sea peor que otras. Entonces la estrategia defensiva puede funcionar igual de bien que la ofensiva para según qué tareas. Exacto. Vamos, si te parece, a Marte en Venga, Géminis. vamos. Muy bien, aquí ya entramos a disparar sobre todo desde el área mental, o sea, ya como entramos en un signo de aire, aquí la dialéctica toma el protagonismo principal. Marte Géminis es muy bueno encontrando diferentes estrategias para abordar una situación. De hecho, por eso muchas veces la persona con Marte Géminis, si tiene un problema que tiene muchos frentes, se siente mejor que si es un problema como muy unívoco, porque siempre le busca a los tres pies al gato, ¿no? A Géminis le gusta tener opciones y cuando no las hay se las inventa. Entonces es el más ingenioso a la hora de salir airoso de problemáticas que sean complejas, porque no se siente fácilmente desbordado. Pero es verdad que cuando el problema es más simple, pues entonces digo, tiene que tener trampa, esto tiene que tener engaño, y al final se acaba complicando un poco más la vida. La idea es que lo bueno de Marte en Géminis, eso es la capacidad de poder manejar muchos asuntos al mismo tiempo. También la potencia dialéctica, o sea, en un debate ético, cuando un Marte en Géminis está enfadado, lo primero que hace es hablar, debatir, buscar argumentos para defender su postura. Le gusta mucho defender su punto de vista y enseguida le puede dar la vuelta a un argumento y no se sabe cómo. Tú pensabas que tenías razón y ahora te encuentras siendo tú el interrogado. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, Marte en Géminis es el mago de la palabra y también puede ser muy bueno incluso en lo físico para esquivar, para debatir. Incluso creo que Iker Casillas, aquel que era portero del Madrid, pues también para un portero es bueno Marte en Géminis porque da muchos reflejos, mucha capacidad para mover los brazos, mucha velocidad de reacción. O sea, esa coordinación de las extremidades es perfecta para la energía de Marte en Géminis. Qué interesante. Se está pensando también en otro boxeador. Ahora parecerá que me encanta el boxeo, tampoco tanto. Mike Tyson, o sea, Sí. como alguien que cuadratura Plutón, de ahí también que se le fuera en algún momento la olla con lo que arrancó el trocito de oreja. Sí. Pero estaba pensando en eso, ¿no? También en Jordan Belfort, este del Lobo de Wall Street, ¿no? Como esa labia, esa capacidad en el fondo, de agredir a través de la información, de agredir a través de la mentira, ¿no? A través de la estafa, a través es un tipo de agresión pues más inteligente, más basado en la persuasión, más basado en
bueno, en venderle algo de forma engañosa. También, como por poner ejemplos más positivos, Martin Luther King, Marte, Sí. aunque tenía Marte en Géminis, cuadratura Luna en Piscis, lo cual le hacía ser más pacifista, al final usaba la palabra como forma de lucha, además luchaba por la diversidad, que creo que es un elemento muy geminiano, por los derechos civiles de los afroamericanos. Y yo creo que la agilidad, la rapidez mental, el atrevimiento para decir lo que era muy osado, ¿no? Ahí Marte como valentía, creo que era también un buen ejemplo. Y un último que quería poner rápidamente es Edward Snowden, ¿no? Este ejemplo de alguien que ataca con la información, en este caso llevando al gran público una información clasificada de alto secreto, que tenía luna en Escorpio y no sé qué más, pero que también sería un tipo de agresión. ¿Cómo te agredo? Pues transparentando o filtrando en este caso lo que estaba oculto, ¿no? Bueno, si los medios de comunicación son un cuarto poder, está claro que la información es poder, la información es fuerza, y un Marte en Géminis sabe muy bien el poder que tiene una información en el momento adecuado. Hay informaciones que son comprometidas, entonces Marte en Géminis puede jugar con eso. De hecho, es una figura muy del comercial, el clásico comercial, el clásico vendedor. Es muy de Marte en Géminis por esa capacidad argumentativa que hay detrás, o saber defender muy bien una postura intelectualmente hablando. Qué bueno. Vamos a Marte en Cáncer. Vale, esta sería otra posición teóricamente negativa, está en caída. Muy teóricamente, muchas comillas hay que ponerle aquí. Muy entre comillas. Que no hay una posición, porque esta es una posición, por ejemplo, de Al Capone. O sea, que yo jamás osaría decirle a Al Capone, no, es que tú tienes un poco de problemas de marcialidad, ¿no? Sí. O sea, no. Te falta testosterona, le dirías. Sí, efectivamente, es que eres muy pacífico. Y esto sobre todo para ilustrar la importancia de la familia, de luchar por los míos o por la patria, o sea, por los Por tu míos, territorio también, ¿no? por el territorio. Es un poco también skinhead, ¿no? El Marte en Cáncer en el sentido de que con los míos, con mi grupo, con mi gente, pues me siento fuerte. Quizá no es el Marte en Aries, que era muchísimo más reactivo, de a la primera pues ya exploto, pero es una posición absoluta. De hecho, está en un signo de agua, o sea que también puede haber reactividad por estar en un signo de agua. O es un poco Belén Esteban, que por mi hijo mato, ¿no? Este es un ejemplo muy académico en astrología. Ella tenía Marte cerca de la Luna, no era Marte en Cáncer, bueno, tiene, que yo sepa. Y luego, yo que sé, Maradona, Leo Messi, dos grandes, también con Marte en Cáncer, también para reforzar la idea de que trabajar en equipo, luchar por un país, por una patria, rollo William Wallace por Escocia, o por una etnia. Habíamos hablado de Martin Luther King, que era cuadratura Luna, Malcolm X, Notorious Big, ¿no? Todos estos tenían un punto muy de luchar por los suyos. Sí, un poco siguiendo la metáfora del principio, si Marte en Aries sería un cazador, quizá Marte en Tauro sería un recolector, incluso el que labra el suelo. Marte en Géminis podría ser un explorador de los que va buscando por aquí y por allá. Y Marte en Cáncer es el defensor de la tribu, es decir, que finalmente pone la defensa y aquí no entra ni grillos. O sea, yo que protejo a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a todo lo que considere yo que es débil, o a mi compañero, ¿no? A cualquiera que esté allí, ¿no? Pues Marte en Cáncer siempre establece un perímetro de lo que son los míos, de lo que es lo mío, y al igual que en Tauro es un poco más territorial, más material, en Cáncer ya involucra también lo emocional, ¿no? O sea, no te metas como te metas con mi madre te arranco la cabeza, ¿no? Pues eso también es un poco Marte en Cáncer, ¿no? El cómo defiende todo aquello que tú emocionalmente consideras que es tuyo, ¿no? Y claro, eso puede dar mucha frescura, mucha vitalidad. De hecho, gente muy, muy valiente, muy poderosa con Marte en Cáncer, precisamente porque esa energía emocional es casi inagotable. O sea, el fuego se agota muy deprisa en el sentido de que esa rabia reactiva pasa muy rápido. Pero en Cáncer, si tú me has herido profundamente, no se me acaba nunca el combustible. Por eso el agua es un signo que se regenera muy bien y por lo tanto tiene mucha resistencia. Y de hecho se puede ver en grandes atletas y corredores con Marte en Cáncer, especialmente los maratonianos, porque es como que tienes un combustible que nunca se acaba. Vas tirando de todos tus recuerdos, de tu historia, de esos entrenamientos horribles que hacías ahí pisando cristales. Y claro, tienes mucho más fuerza que uno de fuego que una vez que he sacado el subidón ya dice, bueno, ¿y para qué estoy corriendo yo? Si esto para qué sirve. En cambio, el de Cáncer pues aguanta mucho más. Me gusta que destaques el poder de
de este signo, más allá de las típicas simplificaciones de que es una energía débil o muy vulnerable o algo así, ¿no? Mitos astrológicos que yo creo que a estas alturas ya con tanto recorrido y experiencia de tantos astrólogos ya merece la pena superar. Muy bien, muy bien. Vamos a Marte en Leo, si te parece. En este caso hablaríamos de los que luchan por una cuestión de honor, por una cuestión de dignidad. Por ejemplo, el presidente ucraniano, Zelensky, que es Acuario, pero tiene Marte, Luna en Leo, además lo tiene fuertísimo en oposición, cuadratura regente solar, lo tiene como fuerte, 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 que el tío era actor antes, previamente, y es alguien que desde la ofensa de sentir que es indigno lo que están haciendo, desde el discurso del honorable y desde la búsqueda de presentarse como un héroe nacional, pues bueno, vende, ¿no? Hace como una especie de marketing, una especie de espectáculo de la guerra, y eso le hace ganarse la buena opinión del público, le hace ganarse el apoyo pues, internacional, ¿no? Es como que es importante el cómo vas a quedar, ¿no? El qué es lo que vas a aparentar, ¿no? De ahí también que sea una posición buena tipo Quentin Tarantino, Christopher Nolan, para hacer de la acción, de la guerra, pues el cine, ¿no? De hecho, Tarantino que es Aries, Sol en Aries, se ve como muy en plan gran espectáculo la pura agresividad, el ensañamiento. Está pensando en Hostel, que es muy Aries, ese punto puramente visceral. Y también quería comentar a Donald Trump, que lo tiene además muy cerquita del ascendente, Marte en Leo. Si te acuerdas ese momento en que estaba en una reunión de la ONU, no sé qué, y apartó al presidente, creo, de Montenegro, en plan, aparta ¿no? Ese acto agresivo, ese ataque, ¿para qué? Pues para salir, ¿no? En la fotografía, porque consideraba que él era más importante. O sea, Marte en Leo no va a tener problemas de luchar por defender lo que cree que es merecido sí, o para buscar el reconocimiento que piensa merecer. Sí, como tú has dicho, tiene mucho sentido el espectáculo. Creo que en ese sentido Trump es bastante También. icónico en eso, ¿no? En los debates se nota que quiere causar un impacto en el público, una ovación, una indignación en lo que sea, pero antes muerta que sencilla, que decía aquella de la canción, ¿no? O sea, sobre todo lo que no quiere es pasar indiferente, especialmente cuando ya está volcado en la acción, eso es lo importante, ¿no? Yo he visto muchas veces Marte en Leo como, especialmente en terrenos de la seducción, antes hablabas de la energía sexual, pues le encanta que sea el otro al final el que me acaba buscando, o sea, quiere buscar siempre que finalmente sea el otro el que me busca a mí, sentirme yo, mira, ahora ya me está buscando, ¿no? Quiero que me eche de menos, quiero que sea la noche inolvidable para ti, quiero que jamás me olvides, ¿no? Pues hay mucho de eso en Marte, Leo, ese orgullo de la conquista, ¿no? El alcanzar un trofeo, el tener un trofeo, algo que diga, oye, yo he conseguido esto que no ha conseguido nadie. Incluso a veces cuando no se puede ganar en lo bueno, ganas en lo malo, ¿no? Me ha pasado más putadas que a ti, ¿no? Pues también puede pasar. Pero en Marte, en Leo, siempre hay un punto de llamada de atención consciente o inconsciente, porque vemos que muchas veces pasa que la persona no se acaba de reconocer, pero si le preguntas a la gente de su alrededor, dices, esta persona siempre da la nota aunque no quiera hacerlo de una manera voluntaria o deliberada. En todo caso, la idea de defensa del honor, defensa de la imagen, defensa de lo justo, es de lo más significativo y característico de Marte Leo. O sea, lucho por aquello que creo que es justo y además lo hago de una manera muy frontal, muy de cara y sin esconderme. Totalmente de acuerdo. Me gustaría simplemente apuntar algo más genérico, no tan relacionado con esta posición, sino de Marte, que planeta Marte nos dice dónde tenemos mucha, mucha, mucha energía. Entonces, Marte en Leos tengo mucha, mucha energía y mucho atrevimiento para lo leonino, en este caso para defender pues, el honor, tal, mi identidad, mi orgullo, bla, 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 bla. Pues vamos a Marte en Virgo, si te parece. Perfecto, esa es una posición muy napoleónica, en el sentido que es muy estratégica, que de hecho creo que el propio Napoleón Bonaparte tenía Marte en Virgo, ¿no? Y claro, si en Marte en Géminis
había una capacidad de multitarea muy amplia. En Virgo, esta capacidad es más reducida, pero mucho más específica y mucho más eficiente. Los criterios de economía, de eficiencia energética, aquí llegan a uno de los máximos niveles de sublimación, porque en Virgo hay mucho ensayo y error, o sea, normalmente no se tira o se dispara a la primera, sino que se hacen muchas pruebas para ir afinando y para ir ajustando, ¿no? Es como si en unas pruebas de tiro, pues tienes que hacer unos cuantos tiros de prueba hasta asegurarte de si la mirilla está bien ajustada, que no hay ningún desvío en el cañón, que todo funciona bien. Pues básicamente Marte en Virgo hace mucho ensayo-error, porque al fin y al cabo está conectado con la energía de Mercurio, que siempre aprende mediante la experimentación, mediante el juego. Entonces a Virgo le gusta mucho afinar, es de hecho una configuración muy conectada al golf, a los dardos, a todo lo que requiera puntería y precisión, porque como hemos dicho, hay una economía de esfuerzo, pero hay más riesgo que en Marte en Tauro. En Marte en Tauro es más defensivo, mientras que en Marte en Virgo ya bascula muy bien entre probar, a ver qué pasa, tiro, aflojo, ahora disparo, ahora reculo. De hecho, Marte en Virgo puede ser muy bueno en juegos tipo ajedrez, en juegos de estrategia, en juegos tipo Monopoly, tipo Risk, porque sabe jugar muy bien, así como también suele funcionar bien en temas de contabilidad, temas de empresa, temas de administración, porque sabe muy bien gestionar todo lo que está relacionado pues con, bueno, como ver fichas de sitio, y qué pasa si cambio esta ficha de sitio, si la muevo para allá, bueno, jugar un poco con un sistema de una manera inteligente y organizada. A ver, ¿qué podría añadir? Podría decir, por ejemplo, que dado que Virgo es un signo tan preciso, se puede perder en una batalla en el detalle y eso podría implicar que desatendiera el flanco, digamos, del combate, ¿no? Es el que podría estar focalizándose siempre en la misma táctica, dada la seguridad que le da aquello que tiene entrenado, aquello que tiene practicado, aquello que le ha funcionado. A pesar de ser un signo mutable, podría pecar como signo de tierra de falta de flexibilidad. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo sobre todo con la idea de que requiere de repetición, requiere de instrucciones, de paso a paso, ¿no? Necesita cierta mejora continua. Bueno, ideas que ya estabas comentando y quizá por mencionar algún ejemplo, la serie estas de cine de películas de Jason Bourne, ¿no? Protagonizada por Matt Damon, alguien que hace un combate tan técnico, táctico, donde todo lo hace especialmente bien, o en la película ¿cómo se llama? De Mr. Ripley, la del talento de Mr. Ripley. Es que Matt Damon tiene esta posición y también es alguien que a la hora, vamos a decir, de atacar, pues todo como que lo mide mucho. Quizá en esta última película no se ve tanto, pero sí ese punto tan de detalle, tan estudiado. Sí, de especialista, ¿no? De Como cuando, especialista, exacto, sí. como pasa muchas veces en algunos deportes, especialmente los que son muy sofisticados, que todo está medido al detalle. Eso es. Claro, en aquellos, por ejemplo, una carrera de 100 metros, claro, como dura tan poco, está todo muy estudiado, medido, los primeros pasos con la cabeza agachada, luego la cabeza vuelve a levantarse. Esa parte técnica es muy de Marte en Virgo. Claro, cuando algo ya es deportes, por ejemplo, en los que dura mucho una maratón y tal, ahí la parte técnica queda mucho más diluida. Porque es mucho más largo recorrido y la fatiga ya te acaba consumiendo. Pero deportes tipo por ejemplo, el tenis mesa y demás, o bueno, el propio tenis igualmente, requiere una parte técnica muy importante y a un Marte en Virgo suele funcionar bastante bien. Muy bien. Muy bien. Pues pasamos, ¿Marte en Libra? si quieres, a Marte en Libra. Esta posición. Bien, entonces, con Marte en Libra, que también es una posición teóricamente malísima, ¿no? Que es la contraria al domicilio Marte en Aries, ¿no? Entonces, pero bueno, para nada, es una posición que a través también de la inteligencia, como habíamos visto antes con Marte en Géminis, a través del diálogo, quizás es más una guerra donde hay un contrincante como mucho más visible. Y está pensando en Eminem, ¿no? Eminem, ese debate, ese diálogo, esa batalla de gallos, ese debate artístico, bello, atractivo, que a través de todo ello pues hace la guerra. También creo que es una posición un poquito más, no tanto de luchar por iniciativa propia, sino como reacción. O sea, porque el contexto lo pide, porque responde, porque ha pasado algo fuera.
muchas veces he visto en esta posición agresividad pasiva, porque como que cuesta esa transparencia, ese punto tan Aries que era como más directo, estoy enfadado, te lo digo, y nos quedamos tan tranquilos. En cambio, en Libra no es una agresividad que tiene que ser correcta, tiene que ser compatible con el acuerdo, compatible con el buen rollo, con la amabilidad, con lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, como que eso, si no tienes habilidades sociales, capacidad asertiva, te puedes quedar como bloqueado con toda esa furia, toda esa ira, todo ese sentimiento de enfado dentro. Me gusta mucho pensar en grandes políticos aquí, como Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Winston Churchill, ¿no? Gente que sabía debatir a nivel político de forma refinada, educada. Y me gusta mucho una frase para resumir lo que estoy diciendo, que es decirle a alguien, estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo, ¿no? O sea, incluso en el conflicto, en el mal rollo, decir, bueno, pero estamos de acuerdo que somos enemigos hasta la muerte. Esta es mi posición y yo creo que es una posición donde no se nota nada cuando alguien está enfadado. O sea, a mí me gusta mucho el debate, como sabes, siempre que sea educado, siempre que tal, pero raramente alguien va a identificar, porque cuando estoy contento, estoy normal, tengo esta cara, y cuando estoy súper enfadado, tengo esta misma cara también. O sea, no se sabe que estoy A lo Clint Eastwood. Exacto, que por dentro puedo estar cagándome en todo, ¿no? Bueno, es que Marte en Libra, como dices, está a disposición de Venus, con lo cual ya tiene una connotación más femenina. De hecho, creo que incluso las mujeres, de una manera más natural, encajan mejor la energía de Marte en Venus porque tienen como estrategias mucho menos agresivas e indirectas de mostrar su enojo. Entonces ya enseguida pues saben ponerte una mala cara justo en el momento adecuado, hacerte una frase que puede parecer simpática, ingenua o inocente y realmente hay una trampa, hay una mina ahí detrás. Pues un poco Marte en Libra busca eso, ¿no? Primero, asegurarse exactamente de que hay un conflicto, porque no lo sé. Entonces, al primero lo intento indagar, ¿no? Es decir, es como esa frase a veces muy inocente, pero que ya es bastante directa de ¿hay algo que pase entre tú y yo? ¿Tienes un problema conmigo? ¿No? Eso quizás es demasiado directo, pero intenta respetar ese principio. De hecho, hay maneras más sutiles de hacerlo. Pero Marte en Libra primero quiere asegurarse de exactamente dónde está la amenaza, de cuál es el problema, porque a lo mejor me lo estoy imaginando, a lo mejor me lo estoy inventando, digo, vale, sí, me he descubierto que el otro está enfadado conmigo, ahora tengo que averiguar exactamente por qué, es por lo que yo imagino, es por otra cosa, entonces empieza a indagar. Lo mismo cuando debates, digo, vamos a ver en qué punto estamos de acuerdo, en qué punto estamos en desacuerdo, y los puntos que estamos en desacuerdo, cuáles son tus argumentos, cuáles son los míos, y empezamos a contrastar. Ahí Marte Libra es bastante maestro a la hora de tratar de entender al otro, desnudar al otro, y finalmente adaptar la estrategia exactamente al contexto, o sea, al contexto social. Tampoco es lo mismo debatir entre tú y yo en privado que con público. Pues eso Marte Libra lo tiene súper en cuenta. Digo, hay gente mirando, no hay gente mirando, hay policías rondando la zona, pues empieza a mirar un poco esa evaluación contextual de Libra, que siempre pondera muchos aspectos antes de lanzarse a cuchillo contra algo, contra alguien. Me encanta. Quisiera aclarar, por si alguien lo confunde con Marte en Leo, que aunque aquí también importa el quedar bien, y la legitimación moral, etcétera, aquí no hay tanto espectáculo y no hay tanta egolatría. O sea, uno no lo hace tanto por el honor personal o el quedar bien en el sentido de darse valor, sino más por aceptación social y porque reine la armonía, digamos, entre las partes. Sí, a Marte Leo le importa más decir lo que siento en ese momento y el filtro es menos importante, o sea, el filtro lo rompo, porque Leo dice, hostia, mira, lo siento así, te lo suelto así. El Libra ya, para que suelte un filtro, tiene que estar en una situación de mucha seguridad o que le dé igual un poco las consecuencias. Pero como le importa un poco las consecuencias, la capacidad de contener y de poner algún filtro es muy alta. Mientras que el Leo es más baja. Si la persona está un poco desbordada, ya suelto, mira, ya te lo suelto sin pensar. Muy bien. Vamos a Marte en Escorpio. Venga. Muy bien. La posición de Marte en Escorpio es muy defensiva. Pensamos que sería otra de las, se supone, de las posiciones más cómodas para Marte, en el sentido de que la energía de Escorpio es bastante guerrera, Marte es nuestra capacidad de esfuerzo y de lucha, por lo tanto hay una buena simbiosis. O sea, a Escorpio le apetece bien estar en esa dinámica de lucha, de guerra, de tensión, de competición, o por lo menos
sabe desenvolverse bastante bien y enseguida sabe sacar las uñas. Lo único es que es una manera más indirecta, es más defensiva, es más femenina. Si Marte en Aries es la función masculina, la cazadora, esta claramente es solo voy a atacar si realmente veo que hay una amenaza muy clara. Y a la mínima voy a intentar defenderme, protegerme, esconderme, no hacer nada y solo atacaré cuando ya no haya más remedio, cuando vea que no queda otra opción. Pero siempre, por definición, Marte en Escorpio agota todos los escenarios antes de lanzarse al ruedo. Pero una vez que se lance, es como ya cuando va a la desesperada. Entonces, Escorpio siempre espera a que la situación sea límite y también pues es como una rata acorralada que ya digo, bueno, pues si ataca va a muerte de perdidos al río, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa con la energía de Marte en Escorpio. Tiende a acumular mucho, por ejemplo, acumula mucho miedo, pero cuando lanza sale con todo. Lo mismo, puede estar harto de algo, pero hasta que no llega el hartazgo al máximo no hace nada y por eso puede parecer muchas veces pasivo. Por eso es una posición que para muchas personas dice, bueno, pues una persona poco proactiva con Marte en Escorpio, que prácticamente no se atreve a hacer nada, porque si no ha llegado a acumular suficiente tensión, suficiente deseo, suficiente rabia, suficiente emoción en definitiva, puede ser que esté a la expectativa, porque no deja de ser un signo fijo y de agua, por lo tanto, mucho más de esperar que de actuar. Estaba pensando en el actor el del Joker, la última que hicieron como muy psicológica, el Joaquin Phoenix, que tiene esta posición, y pensaba en el personaje, porque muchas veces cuando hablamos de actores, de actrices, suelen elegir papeles con los que resuenan en carta natal. Y creo que es un buen ejemplo de alguien que desde lo más profundo, el dolor más profundo, desde una situación de perturbación, de hartazgo, de estar como tal, pues ahí actuar, ¿no? Ahí actuar o ahí atacar, pero después de haber llegado a esa situación que tú decías como más extrema. También creo que es más fácil Marte en Escorpio luchar cuando demoniza a la otra persona, ¿no? Fíjate lo que pasa en esa película justamente, ¿no? Es el demonizar, que el otro represente el mal, lo que ayuda a poder sacar esa furia. Y en general, aunque en esta película no sea quizá muy buen ejemplo, creo que sí, que los ataques son muchísimo más sutiles, civilinos. Es como inyectar sustancia radiactiva, ¿no?, en lo que te estás tomando y ni te enteras, y luego es una destrucción oculta, ¿no? Y creo que ese arte estaría detrás de este Marte en Escorpio. Se busca, o sea, si te pones a destruir, que es una destrucción profunda. Sí. O sea, que hay una destrucción psicológica, moral, total y absoluta, ¿no? O sea, Escorpio siempre se desenvuelve en lo absoluto. Entonces, si destruye, que destruya absolutamente. O sea, no entraría a hacer pequeños toquecitos, ¿no? Si entra, entra con todo, y si no, no entra. Es un poco el juego. Muy bien. Vamos a Marte Sagitario, que también sería una posición también que tiende a los extremos, pero ya explosivos. Sí. O sea, es un poco la imagen icónica que me viene con Marte en Sagitario, son como las explosiones, los petardos, ¿no? Como mucha potencia, mucha explosividad, mucha efusividad, muchos fuegos artificiales, y luego al final puede ser que no sea tanto, ¿no? Es como un poco si Marte en Aries va directo al objetivo, Sagitario dice, bueno, pues aunque no vaya al objetivo directamente, voy hacia todo lo que está alrededor del objetivo y si lo abarco todo, pues llegaré. Como decir, mira, tengo una casita ahí donde hay un ratón, pues reviento la casa entera, el edificio entero y toda la manzana, entonces el ratón va a morir al final. Pues algo parecido razona Marte en Sagitario. Tú dispara en todas partes y si él está por medio, pues ya le dará, ¿no? Entonces hay una tendencia a tener reacciones cuando está enfadado muy explosivas o a veces muy abarcativas. Es como cuando el que le da, quiero ganar dinero, mira, pero el dinero no voy a ganar 10.000 euros, yo quiero ganar 800 millones de euros. Joder, ¿dónde vas? ¿No? Pues hay una tendencia cuando una persona se enciende con Marte en Sagitario que apunte muy, muy alto, muy, muy fuerte, y luego, claro, si el resto de la carta no le acompaña, pues eso se queda ahí, se queda solo en una proposición o se queda en una fuerza por la boca. Entonces, digamos que es una posición que potencialmente tiene muchísima ambición y que también siempre lucha por ideales, lucha por convicciones. También vemos que casi siempre en Marte hay una parte que es justiciera por definición, pero quizá los signos de Leo,
de Libra y de Sagitario son los que mejor encarnan ese punto de justicia o injusticia. Esto es injusto, pues has ofendido mi honor, pues aquí voy a darlo todo, ¿no? Y además también hay un punto de arrastre, ¿no? De arrastrar a otros, de no pelear solo, sino a mí la legión y vamos todos juntos ahí al campo de batalla. Eso es muy Marte en Sagitario, pelea final del Señor de los Anillos, todos ahí corriendo en manada con los caballos ahí tal, pues eso parece mucho más de Marte en Sagitario, muy lejos de esa idea del francotirador, de Marte en Tauro, de Marte en Libra que espera al momento calculado, o en Escorpio que ha sido centenado. No, aquí entramos con toda la caballería. Tú antes, alguna vez te he escuchado y siempre lo digo en clase, que es una frase que te escuché, que es matar moscas a cañonazos, decías Sí. algo así, ¿no? Y ahí se ve ese punto desproporcionado de extralimitación, típicamente sagitariano o jupiteriano, que se deja llevar y dices, bueno, creo que no era para tanto. Hablabas también no sé si hablabas literalmente, pero Vladimir Putin, por ejemplo, justamente es Marte en Sagitario, que vaya otro que también pues, se empodera, que también va a lo grande, esa guerra más expansiva o esa guerra más de conquistador podría encajar bien. Y también subrayaría, y no me quiero repetir, con la lucha ideológica, la lucha... por ejemplo, hay dos humoristas que me gustan mucho, que tienen Marte en Sagitario, que son muy agresivos y lo hacen a través del humor, ¿no? Algo más desenfadado, que es George Carlin y Luis C.K., ¿no? Los dos justamente a través del discurso, a través de contar una historia con un significado, con una moraleja, ¿no? Buscando ese sentido inspirador que transmite un aprendizaje, valores, posiblemente incluso una verdad, pero de una forma simpática, una forma que te ríes, una forma como más ese es el Sagitario más payasete, que a través de la parodia, a través del papel del bufón, te la clava bien clavada. Entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Y te lo hace ahí, pues, con alguna puñaladita. Sí, es un muy buen recurso típico de Marte en Sagitario, utilizando un humor un poco a veces salvaje, un poco bestia, o a veces con un toque infantil también para quitarle carga de gravedad. Digo, sí, pero te la has soltado. Ahí está. Muy bien, vamos a Marte en Capricornio, un planeta exaltado, tal. Bueno, aquí en principio ya es algo que se juzga mejor, pero a ver, nos da igual un poquito todo esto. En este caso hablamos de una guerra controlada, una guerra que haces desde el ser una autoridad, ¿no? Es desde una posición de madurez, desde una posición en la que atacas, pero sin dejarte llevar por el impulso, sino siendo más estratégico, hacerlo más en frío, buscando la eficiencia y tengo que decir en estos momentos de popularidad del tema de Shakira Piqué, que Shakira tiene esta posición y su respuesta a sentirse atacado ha sido para nada lo primero que le ha venido, sino que ha creado una super mega infraestructura, superestructura para justamente o sea, hay un trabajo enorme detrás, hay una cantidad de rigor detrás que sería algo típico general de Marte en Capricornio. No es una posición, por lo tanto, explosiva, como estaba insistiendo, y que requiere tiempo, dado que es un signo vinculado a Saturno, y generalmente bastante esfuerzo, también bastante entrenamiento, como podría pasar con Marte en Virgo, que es mucho más de visión general, más estratégico, no tan técnico, y también está pensando en superdeportistas como Rafael Nadal, súper exigentes, que a la hora de competir, pues la preparación que hay detrás. En general no creo que sea una posición muy agresiva, porque como no hay la extralimitación que estamos viendo en Sagitario, en otros signos de fuego, creo que va a ser más difícil, o con signos de tierra como Marte en Tauro. En general diría que no es una superposición de gente pues eso, muy impulsiva, agresiva, sino es que hay una finalidad como muy legitimada también a nivel de que es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que uno debe hacer. Sí, de hecho, Capricornio es un signo que mantiene muy claros sus objetivos y, bueno, llegado el caso, puede hacer muchos sacrificios o concesiones para conseguirlo. Ponías ahora el caso precisamente de Shakira y ahí lo interesante es que, claro, más allá de
de reprocharle públicamente a su expareja o lo que sea, pues ha aprovechado para hacer una canción y sacar un montón de pasta y de visibilidad y realzar su carrera con ellos, porque al final se consigue que la gente hable de ello, que los vídeos se vean, pues eso es muy de Marte en Capricornio, de bueno, pues la vida te da limones, pues haz limonada, ¿no? Pues es un poco esto, ¿no? Aprovecharlo todo para un objetivo que en ese caso, en su sentido, se puede ver que es comercial, que es publicitario, que tiene que ver con su carrera, o sea, ya que promociono mi carrera, de paso le pego una hostia al otro, o sea, todo eso es muy de Marte en Capricornio y entiendo que bien sacado, es decir, bien analizado, en el sentido de que, bueno, si sus objetivos son esos, es coherente, es congruente. Puede ser reprochable moralmente si lo queremos ver o espiritualmente hablando, poco inteligente, pero si el objetivo es económico y es de publicidad, pues es bueno, está bien hecho. Entonces, en Marte en Capricornio, lo que te pide es, tú tienes un objetivo, no te desvíes de él y toma todos los elementos de tu entorno para ir en torno a ese objetivo. Da igual cuál sea, si es conseguir una pareja, si es mejorar tu posición profesional, si es mejorar, pues, conseguir más vacaciones en tu trabajo, cualquier cosa es válida, pero si vas a tener un objetivo, intenta que todo sea congruente con ese objetivo. Entonces, Marte en Capricornio es el que mejor respeta ese principio de congruencia, de eficiencia energética y el que menos se desvía, porque los dos de tierra, Virgo hace más ensayos y por lo tanto falla más, también apuesta menos porque le cuesta un poco más asumir los riesgos, y Tauro es más comodón, espera más a que las cosas le vengan. Capricornio tiene ese punto exacto de asumir riesgos y de desviarse poco, por lo tanto es uno de los más eficientes potencialmente. Por eso no suele haber muchos deportistas con Marte en Capricornio, no sé si lo has visto mucho, pero yo he visto bastante pocos, porque el deporte es bastante ineficiente. O sea, ¿cómo convences a tu cuerpo de que cada fin de semana hay un partido tal? Es algo muy contranatural, muy contraintuitivo. Entonces, no hay demasiados, hay muchos más de Marte en Cáncer o Marte en Libra que de Marte en Capricornio. Creo que son tan racionales que dicen, ¿y esto para qué? El deporte no sirve para nada. O sea, les cuesta mucho más motivarse. Alguno hay un Neymar, alguno de estos, pero no es lo habitual. Muy, muy de acuerdo. ¿Acuario? Vamos a Marte en Acuario. Este, claro, también está marcado por la energía de Saturno, con lo cual tiene una connotación saturnina, por lo tanto hay una cosmovisión detrás, hay una ideología, hay una defensa intelectual, hay un sentido de la justicia. O sea, Marte en Acuario tampoco es de dar puntadas sin hilo, todo lo piensa y lo ve dentro de un gran plan. Pero claro, en el sentido como hemos visto, Capricornio se desvía poco de su sentido original, está como un centro de una diana. Acuario mira una diana muy grande. Entonces, su objetivo es tan grande, tan abstracto, tan abierto, que en definitiva puede desviarse bastante más desde el punto de vista del observador de lo que son sus objetivos principales. Claro, Acuario es un signo que abre mucho juego. Entonces, al final, muchas veces se puede ver defendiendo a alguien, que no sé ni por qué lo estoy defendiendo, alguien que acaba de conocer apenas, lo ve que está sufriendo injusticia y entra ahí al trapo y se acaba peleando para, como dicen algunas veces de manera informal, ¿no? El defensor, abogado de pobres, ¿no? Es decir, bueno, de alguien que ni lo conoces y tú te ves de repente intercediendo por él, ¿no? Pues Marte en Acuario tiene esa connotación ideológica, esa connotación justiciera, unos ideales como muy amplios, muy abstractos y a veces incluso que no están percibidos por el propio sujeto, pero que en la práctica funcionan. Así que muchas veces uno está defendiendo la dignidad, otras veces la libertad, otra la verdad, otra la privacidad. Un poco se apunta a cualquier bombardeo, a defender cualquier causa que sea justa, o incluso muchas veces si alguien ha sido injusto, pues también se acaba haciendo de abogado del diablo. O sea, Marte en Acuario es un poco Marte en Géminis, que es el buen abogado porque puede defender cualquier causa y a todas le encuentra una cierta legitimidad. De hecho, Marte en Libra también, los de aire son un poco los que juegan más. Pero Acuario es el caso más extremo de poder defender cualquier cosa si se dan los argumentos apropiados. Estaba pensando para subrayar ese matiz de que puede focalizarse con algo más abstracto, más amplio. Elon Musk, que tiene esta posición, ¿contra qué lucha? ¿No? Lucha contra las amenazas globales, lucha contra la posibilidad de la extinción del ser humano y plantea pues muy, muy a lo grande, en este caso, el ir a Marte. O sea, digamos que desafía y lucha contra todos aquellos límites que considera que están obsoletos, sea el cerebro y empieza a pensar en cosas relacionadas con neurociencia,
o con el tema del dinero físico y le dio por crear en su momento PayPal, o le da por los atascos y tiene como luchemos contra los atascos y crea ahí un sistema que no se lo ha comprado nadie, pero lo ha desarrollado. Bueno, hay ese punto también. Yo creo que Marte en Acuario es alguien que cuando lucha o se defiende, que también ahí sale Marte, es imprevisible, es decir, es creativo y no sabes por dónde, porque claro, si un Marte en Virgo dice, bueno, va a repetir la jugada, siempre hace la misma jugada, pero un Marte en Acuario es impredecible, por lo tanto, si le sale mal, como le suele salir mal a este hombre últimamente, al menos a Elon Musk, pues él mismo se pega el disparo en el pie, pero como le salga bien, es imposible de prever precisamente por la creatividad que hace por definición que sea impredecible. Por esa apuesta un poco también por el futuro, por lo hipotético, por la posibilidad, ¿no? Es un poco también el apostador, ¿no? El que invierte en una criptomoneda de estas nuevas que acaba de salir, mete mucha pasta y bueno, pues eso suena la flauta, ¿no? Pues en Marte en Acuario también es, bueno, ser capaz de apostar por una posibilidad teórica, por una, bueno, por una probabilidad. Digo, mira, tal vez esto podría ser, podría llegar a funcionar. Bueno, pues invierto algo de energía allí. Por eso también los investigadores, científicos, personas que se dedican a plantear hipótesis a veces un poco más alocadas, más rupturistas, pues eso, algo de Marte en Acuario que le motiva. Marte en Acuario da una cierta apertura mental para decir, oye, pues esto podría ser, vamos a defenderlo, vamos a plantearlo, vamos a jugar con ello. No tiene tanto miedo a estar equivocado en su planteamiento, sino que le gusta ese riesgo intelectual de, oye, imagínate que suena la flauta y descubra algo que nadie más ha visto. Pues oye, gano el premio gordo solo con eso. En lugar de tomar una actitud conservadora, apuesta porque piensa que el riesgo es pequeño, solo es un riesgo de inversión de energía, pero la ganancia puede ser enorme. Sí, Leonardo da Vinci, por ejemplo, pues tenía esta posición, Copérnico, que ya es un caso extremo, también lo tenía, ¿no? O sea, que sí que es una posición, creo que es muy buena para atreverte a ir más allá de los límites, ¿no? Más allá de todo ello. Bueno, pues llegamos al último, a Marte en Piscis, ¿no? Que también es una posición que se suele hablar como, oye, no es una posición muy buena, no sé qué, pero bueno, es una posición increíble si lo que te motiva es lo trascendental, si lo que te motiva es como el templario, que en nombre de Dios, o puede parecer un poco sagitariano por ese punto de confluencia de lo jupiteriano, pero en nombre de lo trascendental, pues el guerrero espiritual tendríamos aquí. También, por ejemplo, Vincent Van Gogh, aunque era una persona que tuvo muchos problemas, él era un fanático religioso, él era Aries, por lo tanto Sol en Aries, quiero decir, o sea que Marte pues, tenía una posición bastante interesante. Y era como que se veía de repente como yendo un poco cuando luchaba a la deriva, era como que no era como Capricornio, estabas comentando, que tiene el objetivo como mucho más fijo, sino que no sabía muy bien hacia dónde atacaba y a veces incluso su ataque, bueno, tenía broncas a menudo, pero incluso el famoso que se cortó la oreja, ¿no? Porque se enfadó con su amigo Auguin, era como un acto de agresión simbólica, porque se lo regaló luego una prostituta, parece ser, y creo que es una posición donde uno se puede sentir agredido por lo sutil, agredido por fantasías, por la imaginación, por un sueño, por un símbolo, y atacar. No solamente me siento atacado por un símbolo, sino te ataco con símbolos, ¿no? De hecho, una intelectual como Simone de Beauvoir luchaba a través de los mitos, luchaba justamente contra ciertos mitos que rodeaban o estaban en la raíz, ¿no? De la forma de concebir la mujer, en torno al tema del aborto, en tema del matrimonio. O sea que creo que también es una posición, Marte en Piscis, donde uno lucha también por los ideales, ¿no? El Che Guevara también sería otro ejemplo. Hay algo y además creo, son ejemplos interesantes, Che Guevara, Simone de Beauvoir, porque no eran espirituales, sino en todo caso vemos la parte socialista o comunista y atea, para que veamos que Piscis no es necesariamente espiritualidad, que es pisciano, ¿no? Esa unión del colectivo, esa unidad donde el individuo queda indiferenciado del resto, y ese punto no sé cómo decirlo, ¿no? Antiburgués,
que luchando por los desfavorecidos, ¿no? Che Guevara era médico, por ejemplo, o sea, tenía un punto en que lo que le envalentonaba era luchar contra aquello que amenazaba el bienestar o la posición de los que habían tenido mala suerte o estaban en una posición simplemente de desgracia, ¿no? Y ahí hay energía, esa motivación altruista o esa guerra por el nombre de, pues eso puede ser absolutamente poderosísimo. De hecho, Marte en Piscis es como si captara la agresividad que hay en el ambiente, ¿no? Es como cuando llegas a un ambiente y está cargado y notas que hay tensión, pues Marte en Piscis, bueno, al igual que los signos de aire, de agua en general, captan un poco lo que está en el ambiente. Entonces entras en la atmósfera, está enrarecida, no sé, lo noto en las caras, lo noto en las tensiones, la gente que está como un poco así rígida y notas que hay una cierta agresividad. Pues Marte en Piscis es muy sensible a eso y a veces canaliza esa agresividad que hay en el entorno. Entonces digo, aquí hay que revolucionarse, aquí hay que pelear, noto que alguien quiere decirlo y tendré que ser yo. Pues a veces actúa como catalizador, como si fuera la persona depositaria de toda esa fuerza que hay. Lo he visto también mucho en bomberos, en policías, en personas que directamente, pues, literalmente se juegan la vida para salvársela a otros. Es decir, y además de una manera, pues eso, rutinaria. Cada día, pues me la juego para salvar a un desconocido. Pues eso es muy de Marte en Piscis o también de Marte en 12, ¿no? Que es similar. Y lo mismo, no necesariamente Piscis es espiritual, pero es trascendente, porque al final Piscis remite siempre a una sensación, a un entramado simbólico, a un metalenguaje, a algo abstracto, ¿no? Porque al final, ¿quién cojones son los pobres, ¿no? O las víctimas o los desfavorecidos. Pues bueno, todos somos víctimas de algo, todos somos débiles en algo, pero al final uno parece que entiende de una manera de facto, como si todo el mundo hubiera ese justnaturalismo que hablan a veces en derecho, todo el mundo supiera de manera natural quiénes son los pobres, o quiénes son los débiles, o quiénes son los desfavorecidos. Pues esa encarnación de esa lucha social está muy relacionada con Marte en Piscis. Así que todo ese guerrero, justiciero, pero sobre todo protector de los débiles, lo encarna muy bien Marte en Piscis. Totalmente. Como mucho me atrevería a sumar ya no solamente la importancia de ideales tan benefactores que pongan a uno como salvador de las minorías más desfavorecidas, sino simplemente el que lucha por un sueño, ¿no? El que sea, ¿no? Es que yo siempre había soñado con construir, no sé, un negocio de... Sé que esto no tiene que ver con la guerra, pero si uno ve amenazada su sueño, ¿no? Su fantasía, sea del tipo que sea, pues también podría ser reactivo un Marte en Piscis. Poner en marcha todos sus mecanismos defensivos porque siente que, oye, que su fantasía, su utopía, su deseo es algo que tiene mucha importancia. De hecho, de pequeño ya nos ponen los deseos a los Reyes Magos o a Papá Noel y eso tiene una trascendencia. Luego de adulto intentan castrar esa parte, pero una persona que tiene Marte en Piscis o que tiene otros emplazamientos que pueden ser parecidos, pues le da cierta honorabilidad y al final muchas veces esos deseos que aparentemente parecen fantasías se pueden convertir en realidad. Y de hecho es así como se cambia el mundo, como se genera una utopía, ¿no? A partir de aparentemente lo que es el delirio de alguien, el delirio mesiánico de alguien, se puede construir un imperio o derribar otro. Totalmente. Muy bien, pues hemos acabado, hemos hecho el recorrido. Espero que los que estáis viendo esto lo hayáis disfrutado y aprendido. Y nada, me ha encantado este encuentro, ya era hora y repetimos en otra ocasión. Por supuesto, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en siguientes vídeos de Cosmograma. Un abrazo a todos. Hasta pronto.